Cuando empecé esta primera carta de Pedro, digo, bueno, vamos a ir rápido, vamos a terminarla en todo un año y ni siquiera llegamos al capítulo 3. Es común en mí igual, ¿no? Ustedes ya me conocen, pero es que es muy bueno todo el abanico de temas que se nos abren, ¿no? Y entendemos que aunque nosotros, o al menos yo trato siempre de generar el contexto en el que fue escrito, también tenemos que entender siempre que la palabra de Dios se escribió en aquel tiempo, pero no quedó lo que se escribió solo útil para aquel tiempo. Su palabra es eterna, es viva, eficaz a cada momento, ¿no? Y la volvemos a leer como hoy leía Sergio, hoy esa historia, esa narración, y otra vez nos genera cosas distintas, nos enseña cosas distintas, porque tampoco nosotros somos los mismos. Porque nosotros también cambiamos y porque Dios también trabaja en nuestro corazón. Y habíamos establecido en el capítulo 2, verso 9, que Pedro les recuerda la posición que tenían como hijos de Dios. En el verso 11 empezamos a hablar de cómo esa posición que Dios nos dio también requiere de nosotros un esfuerzo para abstenernos de los deseos carnales que batallan. Y en este término de lucha y de batalla, ¿de qué hablamos? De la lucha que tenemos con enemigos, que eran tres. ¿Cuáles eran? Muy bien, el mundo, la carne y Satanás, y los vamos a tener hasta el día de Jesucristo. En ese día nos va a liberar de esa lucha. Dijimos que un hijo de Dios lucha todos los días. Es imposible que un hijo de Dios no tenga lucha. Si no la tiene con la carne misma, con su naturaleza, la va a tener con el mundo o con el sistema, y si no, con Satanás o sus demonios. Así que siempre tenemos que estar, ¿qué? Alertas, despiertos, sobrios y con una armadura completa, ¿no? No vamos a repetir todo lo que hemos visto, pero haciendo un reconto de eso. Después hablamos también del contexto de que es muy importante la palabra, dijimos, mantenimiento de nuestra vida cristiana. Hay que ejercer también voluntariamente esfuerzo para mantener nuestra vida cristiana. Mantener, dice el 12, buena vuestra manera de vivir, no regular, no mediocre, no mala, sino buena. Y eso requiere esfuerzo, requiere valentía. A Josué le dijo Dios, esforzate y sé qué. ¿Y ustedes creen que hoy los cristianos no tenemos que ser valientes? Claro, en un mundo de ahora, en esta parte del globo donde hay libertad de culto, ya tanto la valentía, no, pero si nos vamos un poco hacia la India, o a Corea del Norte o a cualquier otro lado, vaya que ser cristiano requiere valentía, pero así ha sido a lo largo de todos estos siglos. Si querés una religión fácil, no busques el cristianismo, querido, porque ha sido la religión y es más perseguida de todas. Y no se nos dio, ¿cómo? Por eso, a lo largo de todos los siglos. Por eso es que nuestra lucha no es contra carne y sangre, dice principado, potestades, y eso lo es incluso hoy día, hasta el día que Cristo venga. A veces cantamos, y entiendo el sentido en el que lo cantamos, la batalla tuya es. La batalla nuestra es. No le tires el fardo. Cristo ya venció. Y dice que con su victoria puso y expuso, como se ponía antes, a los derrotados delante de todos, a todas esas potestades con su resurrección, y avergonzados porque Cristo es el vencedor. Pero hoy la batalla nuestra es. ¿Estamos solos? No estamos solos. Y entendemos que cuando lo cantamos estamos diciendo, es tuya porque tú moras y nos das fuerza y nos das aliento, pero la batalla es nuestra. ¿Sí? Agarrados de su mano podemos ser victoriosos, si no vamos a tropezar y tropezar. Y hablamos también entonces un poco también, termina diciendo el verso 12,
que ellos, los que nos vituperan, los que nos tratan de malhechores, hablamos un poco de eso también, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras, y hablamos un poco también de las obras, ¿no? De esta lucha que hay a veces, no lucha, sino que una aparente contradicción entre, ¿quién habíamos dicho? Entre Santiago y Pablo, ¿no? Y tocamos un poco a qué obra se refiere cada uno. Nuestra justificación no es por obras. Vimos que de todas las religiones, la cristiana es la única que acepta lo que la Biblia dice, que la salvación es por gracia por medio de la fe. Todas las demás ponen méritos humanos y obras interviniendo en la salvación, desde el judaísmo hasta todas las que salieron después, pasando por el Islam, pasando por todo lo que pienses en tu cabeza que se te venga de religión, todas requieren mérito humano para lograr un fin superior. La única es el cristianismo, tomado siempre el cristianismo bíblico, ¿verdad? Porque entendemos que se llama cristianismo a veces también a religiones que son pseudo cristianas o no son bíblicas y que siempre ponen obras para completar esa salvación. Qué cosa absurda, ¿no? Que hoy nosotros recordamos que el que hizo la obra fue Cristo. ¿Qué tenemos que nosotros completar? Ahora sí entendemos que en nuestra redención Dios en su santa soberanía preparó ¿qué? Para que transitemos siendo renacidos en esas obras. Y en eso también nos tenemos que abocar. Y entramos ahora en el verso 13. Antes les quería leer un escrito de Eusebio del siglo IV para cerrar este tema de cómo la vida de los cristianos terminó influyendo y ya después no pensaban de ellos como malhechores, como sí lo hacían en este tiempo. Estamos hablando aproximadamente del 64, donde se da el incendio a Jerusalén, se le echa la culpa a los cristianos y se los trata de malhechores, ¿no? De que son contrarios al César y que por eso ellos generaron este incendio y se desata la primer gran persecución del imperio contra los cristianos. Eusebio escribe así, dice, pero el esplendor de la Iglesia universal y única, verdadera, que es siempre la misma, creció en magnitud y poder y reflejó su piedad y sencillez y libertad, y la modestia y pureza de su vida y filosofía inspiraban a todas las naciones, tanto de griegos como de bárbaros. Al mismo tiempo, las acusaciones calumniosas que se habían hecho contra toda la Iglesia también se desvanecieron y no quedó más que nuestra enseñanza, que ha prevalecido en toda la línea y que se reconoce que es superior a todas en dignidad y templanza y en doctrinas teológicas y filosóficas, de tal manera que ninguna de ellas se aventura ya a proferir ninguna baja calumnia con nuestra fe o ninguna de las falsas acusaciones que nuestros antiguos enemigos se deleitaban en proferir contra nosotros anteriormente. Esto lo escribe Eusebio, que fue uno de los historiadores más conocidos de la Iglesia en el siglo IV. Y sí es importante entender que igual no se había terminado el terror de la persecución porque nunca los cristianos admitieron que César era Señor, hasta que se termina el imperio, ¿verdad? Entonces siempre igual sufrieron, en algunas regiones más que en otras, persecución también por eso. Barclay escribe así, aquí están nuestro desafío y nuestra inspiración, es con el encanto de nuestra vida y conducta diaria cómo debemos testificar del Evangelio a todos los que no lo creen. Todos los cristianos somos un anuncio del Evangelio, con nuestra vida hacemos que los demás lo aprecien o lo desprecien. Y esto todos de cerca lo hemos vivido, ¿no? Cuando hablan de los evangélicos, los demás, ¿qué dicen? Bueno, no siempre cosas buenas, no siempre cosas buenas.
Y eso no es culpa de Dios. No le podemos echar el fardo a Dios de esto. Es nuestro fardo. Es porque hemos vivido vidas que no eran acordes. Se ha hecho ganancia incluso de la fe, también en el nombre de Cristo, ¿no? Y esto también es un desafío para cada uno de nosotros, ¿eh? Desde la manera en que conducimos un auto, ¿eh? Hasta la manera en que tratamos a nuestros vecinos, toda nuestra vida. Nosotros no somos cristianos solo en la iglesia, sería muy fácil, si no somos cristianos en todo lugar donde estamos. Y el perfume de Cristo es el perfume que nosotros tenemos que mostrar. Ojo, esto no es popular en el mundo. No pienses que por hacer la plena voluntad de Dios vas a ser popular. Todo lo contrario, la iglesia no está puesta para eso. Hace poco conversaba con una hermana de esto, ¿no? De cómo la iglesia, o escuchaba un mensaje que decía, si tal persona tiene popularidad es porque la iglesia dejó de hablar, de predicar. Errado. Nosotros no fuimos llamados a ser populares. De hecho, Jesús dice, si a mí me desecharon, no piensen que a ustedes los van a abrazar y palmear. Si el mundo nos abraza y palmea, estamos en un grave peligro porque significa que no estamos marcando la diferencia. No estamos siendo luz. El mundo está en tinieblas. Cuando la luz vino al mundo, dice, eligieron que las tinieblas porque sus obras eran malas. Los escogidos de Dios vinieron a la luz. Gloria a Dios que la gracia un día nos alcanzó. Pero no pensemos en que por hacer la voluntad de Dios el mundo nos va a aplaudir o vamos a ser famosos en redes, nada de eso, todo lo contrario. Hoy seguimos siendo llamados ya no tanto malhechores, pero sí desde machirulo hasta cualquier cosa, ¿no? Porque estamos en contra de la corriente de todas las filosofías del mundo que llevan a destruir la familia, la niñez, la identidad, la muerte. Con el aborto, hace poco escuchaba los números de aborto, todos hablan de genocidios en guerras y nadie habla del mayor genocidio de todos los tiempos, que es la muerte de niños no nacidos. Y vemos la estupidez humana, como decía Einstein, ¿no? Hay dos cosas que son infinitas, ¿no? Decía, el cosmos y la estupidez, y no estoy tan seguro de la primera. El ser humano ha sido estúpido desde que el pecado entró. Y personas que defienden el no comer animales por matar animalitos no están criticando la muerte de niños no nacidos. Y ahí te das cuenta de lo que es la mente del ser humano, lo absurdo muchas veces, ¿no? ¿Y la iglesia qué hace? Y se opone, porque va en contra de todo lo establecido por Dios. Entonces nunca podemos ser populares. ¿Qué populares? Es más, cuando nos sintamos menos populares, alabemos a Dios porque estamos haciendo un buen trabajo en el lugar donde estamos. Y entra entonces el verso 13 y va a dar Pedro ahora algo que es difícil de aceptar y es la sujeción o el sometimiento entendido bíblicamente. Y va a hablar de nosotros como ciudadanos, va a hablar de los siervos y va a hablar de las mujeres. Y después va a hablar de todos, en general, cómo nos tenemos que sujetar. Y dice el verso 13, por causa del... Quiero que eso lo marques en la Biblia con un lapicito, porque es la clave de poder realizar todo lo demás. Si no entendemos en nuestra vida que lo que hacemos lo hacemos por causa del Señor, ni siquiera para agradar al que tenemos al lado, entonces nos va a costar 10 veces hacer lo que Dios nos pide. Por causa del Señor también puede traducirse por consideración al Señor. En nuestra vida, aún en nuestro trabajo, nosotros servimos también a Cristo trabajando. Por eso hablábamos de a veces qué difícil es cuando algunos no toman tan en serio lo que hacen aún con sus manos y hacen chapucerías por todos lados. Y contrataste al hermanito y te hizo un desastre en la casa, ¿no? Y dijimos, eso no es dar testimonio, no estás sirviendo. ¿A Cristo le harías un trabajo así? Si Cristo te lleva el auto al taller, si sos mecánico, si te hace pintar su casa,
lo que sea que vos trabajes, ¿cómo harías el trabajo? Entonces, de la misma forma, nosotros es la conciencia. Y esa frase es la que tiene que mover nuestra vida a ser distintos por causa del Señor. No es por causa ni del gobernante, ni del cónyuge, ni del amo o del empleador. Es por causa del Señor que nosotros tenemos que vivir una vida digna del Evangelio. Por eso empieza Pedro toda esta serie de narración con ese preámbulo, hermoso preámbulo. Porque él les pone, por el Señor vas a tener que vivir de esta forma. ¿Cómo? Someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. ¿Creen que era fácil esta palabra en ese tiempo? Claro, nosotros vivimos en democracia y perdemos a veces lo que fue vivir bajo el imperio romano, sobre todo en la etapa neroniana, que fue la etapa más dura de la persecución. Claro, después tuvieron igual 300 años de persecución, pero los historiadores hablan de la crueldad de esta primer persecución. Y Pedro te está diciendo que tenés que honrar a Nerón. Y surge la pregunta también, ¿no? Porque fíjense que antes de eso dice, temed a Dios. El temor habla de adoración. Adorar a Dios, al rey, hay que adorar al rey, honrar, o sea, respeto. Sujeción en cuanto, ahora vamos a leer unos textos, en cuanto el marco de la palabra de Dios nos dice, no es un servilismo o un sometimiento ciego, porque nuestro rey, ¿quién es? Es el Señor. Y nuestra mayor constitución, si cabe la expresión, es su palabra. Y es suprema a cualquier otra. Por eso si mañana nos dicen prohibido abrir la puerta y congregarse y prohibido predicar el Evangelio, ¿nos vamos a someter? Ahora vamos a leer unos textos. Nosotros tenemos que honrar nuestras autoridades, respetarlas, orar por ellas, pero la alabanza y adoración es a Dios. Y ahora vamos a hablar de la idolatría, porque dentro del ambiente cristiano también hay idolatría en autoridades. Tristísimo eso, ¿eh? Porque habla de lo que hay en el corazón. Posiblemente algunos no sean ni siquiera convertidos, pertenecen a un club político. Y yo escucho mensajes de todos lados y a veces desde este lugar, desde ese santo lugar que debería ser, se dicen muchas estupideces, sobre todo hablando de política. Y Pedro les está diciendo, sí, hay que sujetarse por causa del Señor, ni siquiera por el mérito del gobernante, no dice nada de eso, solo por el lugar que ocupa, no por su excelencia moral. De hecho, la mayoría han sido todos inmorales y han errado en su comportamiento y hasta han hecho leyes alejándose de la voluntad de Dios. Y aún así tengo que honrarlos, sí, por causa de Cristo, porque nosotros nos sometemos a Cristo. Y por ende nuestra vida no tiene que ser una vida de sedición en el Estado o en el gobierno bajo el cual estemos. No podemos encapucharnos y tirar molotov a la casa de gobierno. Pedro quiso sacar una espada y defender a Jesús. ¿Y Jesús qué le dijo? No es por la espada, Pedro, ¿eh? Y de hecho le dijo que a los enemigos había que... Qué contradicción tan grande que haya durado tanto el cristianismo a partir del año del primer siglo sin usar armas.
Nos prohibió nuestro maestro usar armas y acá estamos. Porque era con la vida y con el amor de Cristo en que se iban a ganar los corazones, no con las armas. A lo largo de la historia vemos cuán errado fue muchas veces el llamado cristianismo cuando tomó las armas también a favor del Estado y mató y torturó en nombre de santa algo, ¿no? Y es tristísimo esto, por eso es que entender esta palabra hoy es mucho más sencillo quizá para nosotros de este lado de Occidente que para estos cristianos que habían sido despojados de sus casas por decir que Cristo era el Señor. Algunos habían perdido familiares, habían sido muertos. Pedro, ¿por qué me decís que tengo que honrar al rey? Es un desgraciado, es un hijo de Satanás. En lo que puedas tenés que honrar al rey. Pero no solamente dice rey, dice autoridades, gobernadores, es decir, todo lo que está puesto institucionalmente, humanamente, para establecer un orden. A pesar de eso, muchos pueblos buscaban ser amparados por la ley romana, porque marcaba un marco, valga la redundancia, de orden. Donde no se aplicaba la ley romana, cada cual hacía. No había propiedad privada, cualquiera podía usurpar, es decir, era todo, viste, el más fuerte ganaba. Pero cuando se aplicaba la ley romana tenía ciertas protecciones. Entonces a lo largo del tiempo, cuando estábamos viendo Tesalónica, por ejemplo, que eran una colonia romana, era para ellos decir que eran ciudadanos romanos un orgullo, porque entonces se sentían amparados no solo por la ley, sino por un Estado que ahora los iba a defender de cualquier otro ataque. Entonces, siempre los gobiernos, nosotros entendemos, como dice la palabra acá, aunque es difícil, ¿no? A veces poder aceptarlo, pero que dice, por él enviados para castigo de malhechores y alabanza de los que hacen bien. Es decir, la ley establecida por el hombre trata de mantener un orden que castiga a los que van en contra de la ley y favorece a los que están acordes a esa ley. Después vamos a tener muchos grises y muchos oscuros, sobre todo en detrimento de lo que es el Evangelio. Hay países donde puede haber un orden, pero dentro de ese orden está prohibido leer una Biblia. Y ahí es donde empieza a chocar nuestra honra. ¿A quién le debemos más honra, al rey o a Dios? Vamos a buscar unos textos, nos quedan 15 minutos, porque yo quiero complementar la idea de tocar este tema hoy y poder terminarlo, es de ver nuestro rol como siendo cristianos como ciudadanos, como miembros de lo civil. ¿Hay obligaciones o no? Hoy tenemos una obligación, Ellos no podían votar. Ellos tenían que aceptar la autoridad y a veces eran autoridades que se imponían matando al otro. Todos los que sabemos de historia romana vemos que las traiciones y todas las conspiraciones y todo lo que había para llegar a ese lugar de poder. Estos no podían elegir nada y sin embargo tenían que honrar. Nosotros a veces nos quejamos de los que tenemos. No vinieron de Marte, los votamos nosotros. Claro, también muchos nos mintieron a la hora, ¿no? Pero salieron de nosotros, como dice también. Son argentinos los que están ahí arriba. Así que con más razón esta palabra cabe también para nosotros. Hay un libro que se llama Sociedad Cómplice, ¿no? Y muchas veces también tenemos que ser conscientes de eso. Si fuese algo que nosotros no pudiéramos hacer, como en China, por ejemplo, y cométela, quejate igual todo lo que quieras, en la medida que te pueda, porque tenés cámaras hasta en los baños, pero acá se nos dio a nosotros la libertad de poder elegir. Así que también hagamos mea culpa de lo que tenemos, ¿sí? Vamos a buscar textos. Romanos, ¿quién hay de? Romanos 13, 1 al 8. Cale, Tito 3, 1, 2. Pipi
1 Timoteo 2, 1 al 3. Marisa. Proverbios 24, 21. Cortito, Marisa, el tuyo. Celeste, Jeremías 29, 7. De este lado, ¿quién va a leer? Ahí atrás. Eli, ¿querés leer? Hechos 5, 28 y 29. Y Andrés, Hechos 5 también, pero 40 al 42. Vamos a leer todos esos textos, no nos va a dar para hacer mucho más que eso, y yo puse 8 puntos que tenemos que nosotros entender de estos textos que leemos en cuanto a nuestro deber como ciudadanos, como partes también de esta nación que es Argentina o de cualquier cristiano bajo cualquier estado, en cualquier lugar, ¿sí? Porque esto transgrede también los límites de las fronteras, es para todo cristiano. Arrancamos, Romanos 13, 1 al 8. Sí. 1 al 8. Sí. Someteos toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que las hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quieres, pues, no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al tributo, tributo, al impuesto, impuesto, al que es respeto, respeto, y al que honra, honra. No debéis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Perfecto, ¿no? Durísimo, ¿no? También, porque nada de esto nos gusta. En lo personal, ¿a quién le gusta pagar impuestos? Creo que nadie va feliz. ¡Ay, voy a pagar, amor! ¡Ay, ven! Sobre todo cuando vemos que nuestros impuestos no van a las cosas donde tienen que ir, ¿no? Sobre todo. Pero es un principio bíblico, ¿eh? Ahora vamos a ver un poco también de eso. Y entender que es difícil saber que hay cosas que uno puede decir, ¿y Dios está de acuerdo con esto? El hecho de que la autoridad haya sido apuesta por Dios es en el sentido de que Dios es un Dios de orden y que Dios está sobre incluso nuestra elección democrática. ¿En qué sentido se los digo? No está lejano de Dios los gobiernos del mundo, lo que hacen. Y a lo largo de la historia, Dios ha utilizado también gobiernos para hacer su voluntad. A Ciro lo llama mi ungido. No era un lindo nene Ciro tampoco, ¿eh? Sin embargo, lo llama mi ungido, ¿por qué? Porque iba a ser lo que la voluntad de Dios soberana estaba determinado para hacer. Y era encima un castigo para su propio pueblo. O sea que cuando nosotros vemos, y a veces se pone mucho en la ética, ¿viste? Se habla mucho de ética y de moral, pero después cuando analizamos a fondo es porque hay otros intereses en el medio, ¿no? Pero ninguna conquista de ningún imperio, nada se le escapó a Dios de las manos. Él está al control de todo. Con eso no significa que Dios avala todo el hacer del hombre o el hacer de los gobernantes. ¿Se entiende? Porque se puede malentender que como que fueron puestos por Dios, entonces Dios está de acuerdo a todas las decisiones que toman. No, ese es el concepto.
Y de hecho Dios ha castigado imperios por hacer todo lo contrario a lo que Dios quería hacer, incluso por ser soberbios. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor? ¿Fue instrumento de Dios o no cuando él quiso? Pero dijo, esto es mi mano. ¿Y Dios qué le hizo? 7 años, ¿no? Estuvo como un animal, dice, al rocío y comiendo. Qué terrible, qué locura le agarró. Hasta que le fue de vuelta la cordura. ¿Y a quién alabó Nabucodonosor? Emitió un dictado a todo su imperio, que no había más Dios que el Dios. Miren cómo Dios tiene que humillar también. ¿Y ustedes creen que no lo sigue haciendo? A veces nos da pena países o lugares tan hostigados, no solo por guerras, sino por catástrofes naturales. Pero cuando empezamos a indagar, son una de las naciones más idólatras y corruptas de todas. ¿Y creen que Dios nos sigue castigando esas cosas hoy? Claro, pasa de nuestra mente. A veces nos quedamos solo en los escritos bíblicos, como si Dios hubiese limitado un tiempo y espacio y ya después no opera más. Porque es gracia, ahora es gracia. No, querido, el pecado sigue siendo tan grave como lo era en la antigüedad y Dios sigue tratando con los pueblos. Entonces nosotros no tenemos que abstraernos de ese concepto que aún así Dios está sobre todas las cosas. Y por eso nosotros tenemos, por causa de Cristo, que hacer lo que Él nos pide. No por causa del gobernante, porque se lo merezca, ¿no? Posiblemente no se merezca nada más que juicio, pero por causa de Cristo nosotros tenemos un deber. Tito 3, 1 y 2. Bueno, dice así, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Perfecto. Primera Timoteo 2, 1 y 3. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quiete, reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Eso, remarcalo, no es agradable para mí, no siempre lo es. Pero lo tengo que hacer porque agrada a quién? A Dios. Y nuestra vida, desde que somos renacidos en Cristo, está para agradar a quién? A Dios. Entonces hay cosas que no nos van a gustar. No nos va a gustar mucho orar por los corruptos. Tenemos que hacerlo igual. Porque eso le agrada a Dios. Proverbios 24, 21. Hijo mío, teme al Señor y al Rey. No te juntes con los rebeldes. Jeremías 29, 7. 7. Y procurad la paz de la ciudad a la cual hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Bien, no era un contexto fácil el de Jeremías, ¿por qué? ¿Qué había pasado ya? Habían sido que y estaban felices de haber sido deportados, de que se haya destruido su templo, su ciudad, hayan matado a sus parientes, los hayan tomado como esclavos. Sin embargo, ¿qué tenían que hacer? ¿Qué dice Jeremías ahí, 29:7? Rogad por ella. ¿Rogad? Pero estos son todos idólatras, Señor. No importa lo que ellos sean, importa lo que vos sos. Yo te discipliné, te adoctriné, pero estás en pie, estás vivo, porque sos un remanente todavía escogido. Y hay propósitos de Dios para vos, aún en esta situación difícil. Orá por la ciudad, para que haya paz. Y fíjense cómo ese concepto de Jeremías también lo acaba de leer ahí en Primera Timoteo. ¿No? De orar también para que vivamos como dice, quiet y reposadamente. Implícitamente, ¿qué significa? Que podamos ejercer nuestra devoción a Dios en libertad. Ese es el fin mayor de nuestra oración. Después oramos por la autoridad para que el Evangelio les llegue, por supuesto que sí. Pero tiene que ver con el avance también del Evangelio. Hechos 5, 28 y 29. ¿Quién lo tenía? Hechos 5, 28 y 29. Ponete el micro así sale
en el audio. diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Bien, y Hechos 5, 40 al 42. Los otros miembros aceptaron su consejo, llamaron a los apóstoles y mandaron que los azotaran. Luego les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los apóstoles salieron del Concilio Supremo con alegría, porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. Qué rebeldes. No hicieron caso a lo que les dijeron. Bueno, 8 puntos rápido y con esto termino. Actitud de un cristiano frente entonces a las autoridades civiles. En base a todo lo que hemos leído, punto 1, sujeción voluntaria y respetuosa a las autoridades civiles. Nos podemos manifestar, sí, en el marco de la ley. La ley permite, cada país tiene una ley que permite que quejas, reclamos, etcétera. Hasta hay un lugar que se llama defensa de qué. Y bueno, todo lo que la ley nos permite, sí, pero más allá de eso, no podemos ser subversivos como cristianos. Tenemos un marco legal en el que sí podemos, incluso hasta hay abogados hoy y muchas cosas que por nosotros incluso podemos demandar al Estado en muchas cosas. Recuerden que eso era imposible en este tiempo. Volvamos a contextualizar en qué momento Pedro les dice eso y que también hoy en otros lugares cristianos también están padeciendo esto. ¿Sí? Punto 2, reconocimiento de que el gobierno cumple una función establecida por Dios para castigar lo malo y alabar lo bueno. Y por ahí dice, obviamente, si vos robás, ibas a sufrir. Entonces no sufra siendo cristiano por hacer lo que la ley no dice. Desde lo más básico como usar un cinto de seguridad, si no lo usaba, una multa, no te quejes. Si había una ley que ya establecía eso. Hasta cosas más complejas también, ¿no? Cuanto más hay cristianos que tienen también ocupaciones en lugares del Estado. Y bueno, tienen que ser mucho más sal y luz ahí porque es meterse en un charco bastante asqueroso, ¿verdad? ¿Cómo hacer para ser un cristiano que busca la santidad en un lugar donde es tan complicado? Pero así en cada institución del Estado hay corrupción en muchos lados, desde las fuerzas de seguridad hasta el poder judicial. Todo el hombre lo ha corrompido. Si sos cristiano ahí adentro, la Biblia no dice que no podés serlo. En un momento se nos metió en la cabeza de que el cristiano no se podía meter en esos lados. Error. Ojalá hubiesen más cristianos metidos en la política, cristianos de verdad, que puedan hacer un contrapeso grande contra todas las políticas en contra de Dios. Fíjense que todos los países que se han opuesto a la agenda globalista, a la identidad, a la ideología de género y a tantas cosas, tienen gobernantes con patrones cristianos. No puedo juzgar yo si son hijos de Dios o no, pero todos manifiestan creer en Dios y establecer también una moral cristiana. Y han marcado diferencia. Quedan pocos en el mundo, ¿eh? Quedan muy pocos y están muy perseguidos. Pero si más cristianos hubiesen ocupado esos cargos, mucho más fuerza de oposición hubiesen sido a las tinieblas. Pero claro, se mezcló con la idea de que no, un cristiano no puede porque la iglesia no es llamada a eso. No, la iglesia no está llamada a unirse al Estado, pero vos como individuo podés tener un oficio dentro del Estado y sí tenés que ser luz. Y si por causa de la luz tenés que renunciar, y bueno, tendrás que renunciar. El tema es ser luz en el lugar donde estás. Daniel era miembro de un estado donde no había democracia y donde a él lo llevaron esclavo. ¿Y fue luz o no fue luz?
Y pasó 2 gobiernos, porque fue primero el babilónico y después ¿cuál? El medo-persa. Y él permaneció en ese cargo en los 2 imperios. Y fue tomado en alta estima por esos gobernantes que eran idólatras, que eran contrarios a la ley de Dios. Por el testimonio de un hombre que decidió que su corazón no contaminarlo. Y fue ejemplo él y sus amigos en un mundo hostil. El cristiano puede hoy ejercer esos cargos, tiene que ser luz. Tercer punto, cumplimiento de obligaciones fiscales. El Hijo de Dios no puede ser un evasor fiscal. A veces esquivamos ese bulto, pero es así, es parte. No nos gusta y no, a nadie le gusta. Pero no se olviden que también del aporte nuestro, sí, algunos se lo comerán los corruptos, pero también eso va en cosas en las que hoy gozamos. Asfalto, luz y obras y tantas cosas, va del aporte tributario que hacemos, con todas las imperfecciones que eso tiene. ¿Por qué? ¿Porque eso tiene que significar alabanza al Estado? No, por causa del Señor. Volvemos a lo mismo y no nos olvidemos de esto. Independientemente de que haya corrupción ahí, el principio bíblico es que no le tenemos que deber nada a nadie, no solo al Estado. Un cristiano no puede vivir endeudado, no puede vivir de préstamo y encima no devolver. Eso está en contra de lo que Dios manda. Por eso es tan importante la administración también de los recursos que Dios nos da, para devolverle a Él en la ofrenda, pero también para toda nuestra vida. A veces no llegamos a fin de mes porque administramos mal. A veces es cierto que los recursos son pocos, pero tenemos la promesa de Dios de que nada nos va a hacer faltar. Quizá a veces nos falte más fe en depender de Dios, ¿no? No voy a seguir con este tema fiscal porque creo que se entiende ya, ¿no? 4. Honradez en los asuntos civiles. El cristiano busca la justicia y la verdad en todo aspecto. El argentino tiende mucho a buscar no ir por derecha, ¿no? Sino por izquierda, como se dice. Buscar la ventaja, buscar, ¿no? Un montón de cosas para zafar de. El cristiano no tiene que ser así, ¿eh? Desde una coima hasta cuántas cosas que se nos presentan, incluso a veces como habituales. Como cosas, lo hacen todos. Sí, pero yo no soy todos. Yo tengo que, por causa del Señor, otra vez, llevar una vida de luz. Quinto punto, orar por los gobernantes, entonces, como leímos, para que gobiernen con justicia, para que haya paz y libertad de culto. Hay cristianos que no tienen esto y ellos seguramente que orarán mucho más de lo que oramos nosotros, ¿no? Por las autoridades, para que puedan predicar con libertad. Están escondidos, no pueden tener la Biblia. Corea del Norte te encuentran con una Biblia, zafás de que no te maten quizás, pero vas a estar preso, te van a deportar o lo que sea. No pueden traer una Biblia. Ustedes en pleno siglo XXI, ¿se les entra en la cabeza eso? Hablan de que la Biblia es un libro de fábula, pero a la vez no te dejan tenerlo. O sea que tan fabuloso de fábula no es. Un libro poderoso seguramente saben que es para transformar. Estos que trastornan el mundo vinieron acá, dijeron. Qué bueno que nosotros podamos trastornar, en el buen sentido del término. Sexto, en caso de que una ley o mandato del gobierno contradiga la voluntad de Dios, el cristiano debe obedecer a Dios, aun si eso implica sufrir consecuencias. Y esto ha pasado desde el siglo I hasta hoy. Hay cosas que el gobierno establecido decreta en contra de la voluntad de Dios. Y leímos lo que les pasó a los apóstoles. Les dieron duro, por predicar a Cristo. Y les dijeron, no lo vuelvan a hacer. ¿Y qué hicieron?
cada día en el templo y en los lugares seguían anunciando a Cristo. Lutero escribe algo que lo puse porque justamente Lutero vive también esta contrariedad, ¿no? Dice, cuando la autoridad ordena algo contra Dios, no hay que obedecerla, pero tampoco hay que tomar la espada contra ella, sino sufrir pacientemente por la causa de Cristo, otra vez, por causa de Cristo. Que a nosotros nos digan que no podemos predicar, nosotros no vamos a obedecer, pero no vamos a agarrar molotov en contra del gobierno porque usaremos vías legales si nos permiten para ir en contra de eso. ¿Se entiende? Nosotros tenemos que siempre, la palabra es de sujetarnos en la medida de que cada gobierno te dé instrumentos para articular en contra de. Pero hay lugares hoy día en que vos no siquiera tenés un abogado que te ayude a ir contra ese gobierno. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que agarrar las armas y buscar, no. Tenés que sujetarte y seguir predicando el evangelio, quizás de otra forma, ya no abiertamente en una plaza. Tampoco somos tontos, ¿no? Se predicará el evangelio de otra forma. Pero nosotros primero obedecemos a Dios antes que a los hombres. Y eso es en toda nuestra vida. A riesgo de que de consecuencia, sí, de consecuencia. Los amigos de Daniel se levanta, ¿se acuerdan? Una estatua y al sonar la bocina, ¿qué había que hacer? ¿Y qué pasó? Dice, Dios nos puede librar y si no nos libra, no importa, no nos vamos. Y se recontracalentó, ¿no? El gobernante de turno. Y estaban dispuestos a ¿qué? A morir. ¿Está dispuesto a morir? Y ahí es, no sé. Y cuando llegue el momento lo sabremos. Pero tenemos que preparar nuestro corazón. Porque eso marca, ¿saben qué? Cuánta devoción a Dios tenemos. Las mujeres hablaron de piedad. Eso es parte de una vida piadosa, ¿eh? Estar dispuesto a morir por Cristo también, por su causa. Punto 7. Distinción clara entre temor a Dios, adoración y honra a los gobernantes, respeto. Y se une al punto 8, y con esto termino, que dice no poner al gobierno en el lugar que solo pertenece a Dios. Si no lo hacemos así, somos idólatras. Y esto también, incluso la veneración de la democracia. Cuidado con esto, porque si entendemos, o los que entienden en la teología dispensacionalista, que va a haber un reino milenial literal, no va a ser un reino democrático. Nada en la Biblia lo dice así. Dice que ese reino, ¿quién va a reinar? Cristo. ¿Con vara de qué? Y es muy difícil entender cómo será, qué leyes establecerá, pero ahí no es el gobierno del pueblo. Ahí es el gobierno de Cristo. Hermano, hoy en nuestra vida tiene que ser el gobierno de Cristo también, como antesala de lo que un día quizá vivamos. Entonces, cuidado también con esto de poner a el presidente o quien sea como un acto de veneración, porque ella o él me dio tal cosa. No, si te dio algo viene de la mano de Dios. El que está de turno, pero lo que nosotros recibimos es gracia y obra de Dios. Entonces nosotros no podemos ni venerar ni deberle adoración a ningún gobierno y a ningún personaje de estos. Y esto se ve también tristemente hoy en algunos lugares. La otra vez me había llegado una que le habían puesto iglesia peronista de no sé, terrible. Yo pensé que era un meme, una cosa así, y era una cosa real. Claro, era una afiliación de un partido, pero no le pongas iglesia, ¿qué tiene que ver? Bueno, eso también está en riesgo de nosotros, aunque tengamos simpatía, porque al poner un voto, ¿por qué pone un voto a uno o a otro? Porque entiende intelectualmente que hay cosas
que a uno le agradan más en el marco bíblico que otros. O sea, hay más simpatía por uno que por otro y por eso va nuestro voto, pero hasta ahí llega. De ahí a tener un acto de veneración o de defensa como si fuese, viste, nuestro Salvador. No, nuestro Salvador es Jesucristo. Ojalá muchos defiendan a Jesucristo, incluso en las redes, como defienden a ciertos personajes de gobierno. Cuidado con caer en esto porque es idolatría. Nosotros le debemos solamente adoración a Dios. Y vamos a seguir hablando de esto porque después vamos a hablar de los criados y en esto estamos hablando hoy ya, aunque en algunos lugares todavía hay esclavitud, ¿no? Ya no es legal, pero también el principio toca para los que han sido empleados y han tenido un jefe o una jefa o un lugar, un marco también de referencia al cual sujetarse, y esto también sigue vigente hoy. Vamos a contextualizar también cómo hacemos la estratificación romana y lo difícil que fue para los cristianos ser esclavos también en ese tiempo. Pero volvamos a volver a decir esto del verso 13 y acordate y marcalo en tu Biblia: por causa del Señor. Por su causa vivimos y hacemos.